Es uno de los países más pequeños de todo el mundo. Tiene un alto nivel de vida, pero leyes rarísimas. Sus ciudadanos podrían decidir la independencia de un día para el otro. Te invitamos a conocer Liechtenstein, el país con la organización territorial más demencial del mundo. Antes, no te olvides que ya está disponible nuestro primer libro en librerías de Argentina, España y México. Puede ser un buen regalo para alguien que quieras mucho. Link en la descripción de este video para conseguirlo. En Europa Occidental, sobre la costa del Rin, en medio de la cordillera de los Alpes, nos encontramos con Liechtenstein. En todo el mundo hay 188 países más grandes y solo 5 más pequeños: San Marino, Tuvalu, Nauru, Mónaco y el Vaticano. Tiene una superficie de 160 kilómetros cuadrados. Para igualar la extensión de Rusia necesitaríamos casi 107.000 veces la de este país, que tiene además un récord muy particular. No solo no tiene salida al mar, sino que sus países limítrofes, Suiza y Austria, tampoco. De esta forma, si estamos en Liechtenstein y queremos llegar a la costa, tendremos que atravesar 2 fronteras internacionales. Hay un solo país más en el mundo en el que sucede esta particularidad. Tal vez los seguidores más antiguos del canal recuerden al otro. Si saben la respuesta, los invitamos a dejarla en los comentarios. Al ser tan pequeño, tampoco tiene una gran población. Solo viven allí unas 40.000 personas. Para tener un parámetro, esto es menos de la mitad de la cantidad de espectadores que estuvieron en la final del Mundial de Fútbol que jugaron Argentina y Francia en Qatar. Pero hay varias cuestiones más que hacen a este microestado un lugar muy particular del globo. Por empezar, es un principado. Es decir, es una monarquía en la que el puesto de jefe de estado lo ostenta un príncipe. Solo hay otros 2 en el planeta: Andorra y Mónaco. Durante la Edad Media eran varios los principados que había en Europa, pero esa forma de gobierno cayó en desuso. Eran épocas en las que las monarquías eran absolutas en ese continente, a diferencia de las actuales, que son constitucionales. Pero la cuestión es que la monarquía de Liechtenstein es algo especial, y parece más de una época antigua que de una actual. Es que el príncipe tiene un montón de prerrogativas. Por ejemplo, puede vetar leyes aprobadas en el Parlamento, nombrar jueces y hasta destituir al gobierno elegido. Estas cuestiones no datan de hace varios siglos, sino que se incorporaron luego del referéndum que se celebró en 2003. El príncipe Juan Adán II, quien continúa en el cargo, había amenazado con dejar el país y exiliarse a Viena si no se aprobaba la consulta popular. Y con él se iría también la fortuna de la familia real, de unos 4.000 millones de euros. El 64% de los votantes aprobó las modificaciones. Prefirieron seguir en una monarquía casi absoluta, pero no dejar ir al capital real. Es que no les va tan mal a los liechtensteinianos. En promedio, son los segundos más ricos del planeta, solo superados por los monegascos y por encima de los luxemburgueses. Todas estas cuestiones nos pueden haber llamado la atención, pero hay otra que nos voló la cabeza. El territorio está dividido en 11 municipios. 7 de ellos están divididos en más de una porción. En principio, hay 4 que son los más normalitos, no tienen ninguna rareza: Rell, Schellenberg, Maugen y Triesen. Pero luego empiezan las complicaciones. Hay otros 3 que tienen un enclave aparte del territorio principal. Uno es Eschen, que tiene una forma muy particular, y su enclave está muy cerca. Casi como una pieza de rompecabezas, podemos sumar a Gamgrin, que está a uno y otro lado. Más al sur aparece Triesenberg, el más extenso de los 11 municipios, también dividido en 2 partes. Luego nos encontramos con Walsers. Su parte principal se encuentra al suroeste, sobre la frontera con Suiza. Pero después hay otra en el centro, y otra en el este que limita con Austria. Los últimos 3 son los más difíciles de explicar. Flanken es el segundo más pequeño de todos, pero tiene 4 exclaves. 2 de ellos son minúsculos. Tienen 0,03 kilómetros cuadrados, algo así como 3 canchas de fútbol. Schaan es el más poblado de todos, con 6.000 habitantes. Y también tiene 4 exclaves, además de la porción principal. 2 son relativamente grandes, pero otros 2 son muy pequeños. Y por último, Vaduz, el municipio que alberga a la capital del país. Aquí completamos todo lo que falta, y para hacerlo tenemos que sombrear nada menos que 6 exclaves. Vaduz queda al sur, al norte, al este o al oeste de Liechtenstein. Todas son correctas.
Pensemos que todo esto sucede en un territorio que se extiende por 24 kilómetros de norte a sur y por 10 de este a oeste. Para tener un parámetro, imaginemos que hacemos este trayecto recto a pie. En solo 4 kilómetros y medio cruzaremos nada menos que 15 límites entre municipios. Esta realidad, que obviamente nos llama la atención, no es solo un tema administrativo, es que los municipios de este país tienen funciones que se asemejan a las de los estados federales, e incluso algo más. Cada municipio tiene la potestad de independizarse de la Unión con una simple mayoría de votos. Así que si Liechtenstein les parece poco conocido y difícil de pronunciar, imagínense si fueran 11 estados diferentes y repletos de fronteras y enclaves a cada paso. Estas divisiones internas no son una novedad, sino que tienen varios siglos. De hecho, ahí radica la explicación. Provienen de una época en la que buena parte del continente europeo se encontraba desagregado en pequeños territorios, y todavía no existían muchas de las naciones que hoy conocemos. Liechtenstein se encuentra en el corazón de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, una organización que se extendió desde los siglos X al XIX en el centro de Europa. Pero no solo geográficamente, sino que además fue el último de los estados que siguió en pie. Lo hizo hasta 1806, en plena época napoleónica, cuando ya no pudo resistir. ¿Existen más cuestiones que hacen de Liechtenstein un país único? Sí, varias. Por ejemplo, quien tenga la posibilidad de viajar al lugar y se encuentre con un niño de menos de 10 años podrá estar seguro de algo: no nació en el país. Es que en 2014 cerró el único hospital que contaba con sala de maternidad. A partir de allí, no hay ningún centro de salud que atienda partos. Por eso, todos deben realizarse en el extranjero. La mayoría opta por hacerlo en Suiza, país con el que existe una gran conexión. Tal es así que el embajador suizo en Liechtenstein vive en Berna, Suiza. Sí, hay un representante diplomático que no reside en el destino, sino en su país de origen. Además de salas de parto, el Principado tampoco cuenta con ejército ni con soldados. Lo suprimió poco después de la guerra austro-prusiana en 1866. Allí envió a 80 hombres al combate. La historia cuenta que no solo no murió ninguno, sino que regresaron 81. Algunos señalan que era un austríaco que se sumó al ejército en pleno conflicto. Otros dicen que era un italiano que quiso buscar asilo y un nuevo hogar. De vuelta en la actualidad, no tenemos dudas de que hay otro atractivo para nuestros seguidores. El Hahnparkstadion es el estadio de fútbol más importante del país. Allí juega el club más exitoso, el Vaduz. Pero no nos llama la atención por su capacidad, que no llega a las 8.000 personas, sino su ubicación. Está justo a orillas del río Rin, que actúa como frontera natural con Suiza. Así que desde alguna de las tribunas no solamente podremos ver el partido, sino también otro estado nacional. ¿Te gustaría conocer Liechtenstein? Déjanos tu comentario más abajo. También te recordamos que podrás hacerte miembro del canal para darnos tu apoyo y que podamos seguir adelante haciendo estos videos. Nos vemos la próxima.